Hoy estamos con Flavia Bernárdez, que es arquitecta por la Universidad de Sevilla, aunque ahora nos contará a qué anda en estos días. Hola Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Bruno, encantada de estar aquí hoy contigo. Muy bien. Hoy te traemos con un perfil un poquito diferente a los que hemos traído hasta ahora. Hasta ahora han sido técnicos que están en el sector AECO. Tú estudias arquitectura, pero te dedicas a muchas otras cosas. Eres diseñadora de interfaces gráficas para web y apps, CMO y Support Engineer de los plugins de WordPress, GamiPress y Automator WP y coorganizadora del grupo de usuarios WordPress de Alicante. Ahora nos contarás un poquito qué es esto de WordPress y de qué va. Me gusta mucho una bio que tienes ahí en tu página web donde dices lo siguiente, leo textualmente. Diseño cosas mientras las transmito en Twitch casi todos los días y difundo el amor por las películas en imajoven.es. Me encanta crear webs, aplicaciones y probar nuevos productos y servicios. Recientemente descubrí que soy una persona slasher, un profesional que consiguió varios trabajos. Y ahora nos invitas a leer tu currículum. Muy bien. ¿Qué tal, Flavia? A ver, tenemos mucha curiosidad. ¿Por qué estudias arquitectura? Y después te preguntaré por qué no ejerces como tal. Pues mi razón por estudiar arquitectura fue un poco mm, no, decidida un poco por el entorno, ¿no? Porque a mí Ujú. se me daba bien dibujar y las matemáticas, ¿no? Ah, Era como bien. algo innato en mí. Yo estaba todo el día dibujando, no paraba de dibujar. Y entonces en determinado momento, ¿no? Típico en el bachiller, que ya te Ujú. dicen, oye, que tú qué vas a estudiar, ¿no? Y antes de bachiller sí que decía que astronomía, una cosa así. Pero, pero en determinado momento sí que ya, alentada por todas las cosas estas que me decía todo el mundo de matemática y dibujo, arquitectura, es que no tienes otra cosa. Y de hecho, súper convencida de que sí, arquitectura, arquitectura. Y cuando tuve que echar perdón, la solicitud, ¿no? De qué carrera hacer, la única que puse fue arquitectura en Sevilla. O sea, yo iba de arquitecta total. Pero no tenías ninguna relación previa con el sector de la construcción, ni te gustaban los Un edificios. tío, sí, quizá un tío tenía que pobre mío falleció bastante Ujú. prematuramente. Bueno, tenía dos tíos, tenía uno que los dos fallecieron prematuramente y no pude nunca hablar con ellos de la construcción ni de Vaya, arquitectura vaya ni por nada. Dios. Uno sí que era aparejador y bastante reconocido por el puerto de Santa María, hizo toda esa reurbanización de Ujú, Valderrama, ujú. etcétera, con otro socio que sí que sigue por ahí. Y de hecho conocí y me hizo mucha ilusión. Y luego mi tío paterno, ese era tío mío materno, y mi tío paterno trabajó durante muchos años en construcción y contrata y fue uno de los calculistas de las Torres Kío, de allí de Ajá. Madrid. Vale, pues Sí, ya es y una él obra también, reseñable. desgraciadamente. Mm. Pero Bien. bueno, fueron influyentes para mí, yo los admiraba mucho a ambos, Ujú. pero realmente la pasión por la arquitectura sí que me vino un poco dada por el entorno y por mí misma, que siempre este tema de lo abstracto y el diseño formal, etcétera, siempre me ha atraído, ¿no? Ajá. ¿Y llegaste a ejercer como tal? ¿Trabajaste en alguna empresa de arquitectura o relacionada con el sector? Yo lo que pasa es que me di muy pronto cuenta de que estar 8 horas en una oficina no era lo mío, Ah, vale, vale, vale. porque participé en el programa de Erasmus Prácticas Ujú. en París con el estudio SDM, no sé Ajá. si lo conoces, este Dominique Perrol y Emmanuel Combaré. Sí. Y con ellos estuve todo un verano, como 4 meses. Me encantaba lo que hacía porque hice proyectos muy interesantes con ellos, nos presentamos a concursos, ganamos algunos, de hecho. Pero claro, aún así, aunque era una arquitectura que me gustaba, una arquitectura que incluso siendo estudiante participaba mucho con ellos, en el tema del espacio y cómo implicarme y la oficina en sí no me motivaba. Ya, Veía que yo era más de hacer cosas por mi cuenta. ya. Mm, Y Me entonces, pasó un poco eso. cuando terminaste la carrera, ¿qué decidiste? ¿Seguir estudiando, buscando otros nuevos horizontes profesionales o decidiste buscar trabajo en otro sector? ¿Cómo orientaste tu Pues carrera? terminé la carrera pensando que terminé la carrera ya porque quería currar de otra cosa. Ya, de Ajá. hecho, mi proyecto fin de carrera fue un proyecto demasiado ambicioso. De hecho, me Mm. lo suspendieron y tuve que
que ir a rogar, no a rogar, sino que por qué me suspendían, ¿no? Y me suspendió precisamente, creo, un poco por este tema de la ambición, ¿no? De querer hacer algo demasiado portentoso y no haberme parado un poco y haber hecho algo más pequeñito. Pero bueno, era lo que sentía y lo que quería hacer y lo hice, lo terminé y al final me Bueno, aprobaron. O sea bueno. que... Y bueno, durante toda la carrera sí que estuve implicada tanto en delegación de estudiantes, en el movimiento de anti-Bolonia, Bien. luchando un poco para que el plan, no es que yo fuera anti-Bolonia porque no lo soy, pero sí que Yo, estuve yo, presente yo en los sí. planes de estudio de arquitectura. Pero yo estuve presente en la redacción del plan de estudios de arquitectura de Ujú. Sevilla, el actual plan 2000, bueno, estuve el 2010 y el siguiente de 2011, en esos participé representando a los estudiantes y estuve en todo el movimiento este de la negociación, el 5+1, el 6+0, todo eso me lo Ujú. comí entero. Sí. Y estuvimos en Madrid y todo eso. Y ahí sí que participaba mucho con estos temas de diseño, haciendo páginas web, no sé, me impliqué también con músicos y haciendo sus diseños gráficos de Ujú. sus productos musicales y todo eso, o sea, los vídeos, o sea, ya ahí el tema del lenguaje multimedia, bueno, en la propia carrera monté junto con Salvador Ortega una televisión que se llama TVU, la televisión de los estudiantes. O sea, ya todo este tema de comunicativo, vídeo, comunicación multimedia, transmedia, todo eso ya me flipaba. Ya te flipaba, sí. Entonces, Muy bien. Bien, entonces ya volviendo un momentito salió atrás, solo. me gustaría tirar de un hilo que abriste ahí. Hiciste un proyecto fin de carrera ambicioso porque pensabas que te iba a dar cosas, ¿no? ¿Te arrepientes de no haber hecho el típico proyecto para terminar pronto y obtener la titulación? Que a lo mejor yo sería el consejo que le Pues daría a una persona que está a punto de terminar, ¿no? Que no se líe. Pues la verdad es que no me arrepiento porque me abrió unas puertas en Cádiz, porque, a ver, yo lo que me pasó es que en 2004, ¿no? Que fue cuando empecé la carrera, me fui de mi ciudad, que es Cádiz, ¿no? Ujú. Me fui a Sevilla y estuve, pues, unos 8 años, una cosa así, no me acuerdo ahora cuánto estuve en Sevilla. Y claro, a la hora de volver a Cádiz, todo mi contacto cultural con la ciudad había desaparecido, no existía. Yo tenía un contacto muy fuerte en Sevilla, en urbano y intercultural casi, y que me apetecía mucho tender esas redes con Cádiz en ese sentido, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que mi proyecto era sobre hacer el Cádiz como muelle ciudad, o sea, Ajá. como pensando que fuera Cádiz puerto de crucero, salida de crucero. Nada menos. Y ahí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me obligó a hablar con muchos gentes culturales y de la propia ciudadanía de Cádiz y conocí a todos, bueno, ahora mismo mucha de esa gente están incluso en el equipo de gobierno Ajá. del ayuntamiento, participaron en un montón de procesos participativos de proyectos de allí y tal. Y bueno, por lo menos me sirvió para establecer hilos y de hecho de mi proyecto han hablado en muchos sitios, en muchos foros de allí de Cádiz que ni siquiera yo estaba allí. O sea Ah, que muy loco. pues muy bien. Sí, Bien, sí. no te arrepientes, pero si una persona joven ahora se encontrase en la misma tesitura que tú, elegir un proyecto un poquito más elaborado que le pueda dar experiencia, como a ti te dio, relaciones, que son muy importantes, y cierta Mm. proyección, o un proyecto un poquito más sencillo para obtener la titulación rápido, ¿qué consejo le darías? Pues depende de lo que busque, porque si es aprender a hacer un edificio desde cero con todas sus implicaciones, yo haría un proyecto pequeño, eso por supuesto. Es que, claro, depende de tu objetivo. Ujú. Si la persona, su objetivo es tener la experiencia completa de construir un edificio, bueno, construir un edificio no, pero sí que diseñarlo entero, ¿no? Con todo lo que implica las instalaciones, la estructura, etcétera, pues sí que le recomiendo un proyecto pequeño, por supuesto. Pero sí, lo que le mola es el investigar y la caña como a mí, pues sí Vale. que le digo que uno de urbano, vamos. Vale. Mira, en tu bio aparece que te defines como slasher. ¿Nos podrías explicar qué es este concepto? ¿De dónde viene? Pues creo que viene de un artículo de una filósofa francesa, creo, pero Ujú. creo que tengo el link por ahí en mi web.
Y ese es el tema este de que eres una persona que hace muchas cosas. Entonces, slash en inglés es barra, ¿no? Barra arquitecta, barra diseñadora, barra programadora, Ajá. barra no sé qué. Pues eso es un slasher, que ahora también le llaman multipotenciales, pero me parece un poco pretencioso, Sí, la la verdad que sí. verdad. Quizás Slasher es mejor. Y sí, y Slasher por lo menos dice, mira, le digo que soy una Slasher y ya que lo busque, ¿no? Pero no me ponga ahí multipotencial, porque realmente para mí es un problema. Ah, es un problema. Bien, Puedo... es que mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, ¿no? El tener tantos focos de atención no te dispersa, no te hace dificultoso el mantener... Sí, Precisamente ese es el problema del que hablo, vamos. Y de hecho, cuando eres joven, bueno, cuando eres joven, a ver, cuando estás tú en eres, la carrera, tú cuando te eres joven. implicas en... Sí, pero bueno, estoy hablando de la veintena. En la Ujú. veintena es que la treintena yo creo que es un... Bueno, vosotros estáis ya en otra, en otro tema que todavía no me ha tocado vivir, pero sí que, Bueno, ten cuidado con lo que pero sí que dices, ¿eh? la... A ver, a ver. No, no, perdona, perdona. Nada, nada. Pero sí que en la treintena te das cuenta de una serie de cosas que a lo mejor ya sí que intentas enfocarte un poco más. Que la Vale. veintena, pues precisamente es mucho más interesante alguien que sabe hacer bastante más cosas Ujú, que, que alguien que nada más que sabe hacer una cosa y ya está, ¿no? Sino esa curiosidad que la veintena creo que es mucho más, ¿cómo diría yo? Mucho más aceptable. En la treintena ya te preguntan qué eres, ¿no? Y es ujú. muy difícil decir, oye, pues soy esto. Pues, y Sí. cuando no lo eres, Bueno, pues no sabes, definirte es más complicado. no sabes lo que eres, a lo mejor, ¿no? Mm, En edades mm, tan tempranas. Mira, hablaste antes del proceso de Bolonia. Una de las cosas que se nos vendió cuando se nos intentó vender Bolonia, en esa época en la que tú estabas yendo a las manifestaciones a Madrid, mm, yo estaba en la directiva del Colegio de Ingenieros en Galicia. eh, Una de las cosas que se nos vendía y que se nos ponía en las memorias era que las empresas requerían especialistas, verdaderos especialistas, ¿no? Y eso dio lugar mm, a verdaderos absurdos que todavía hoy se sostienen, que era que mm, ANECA, la entidad encargada de aprobar las titulaciones universitarias, aprobaba las memorias con muy poquitos créditos, aprobaba multitud de titulaciones con definición de ingeniería. De hecho, a día de hoy no sé cómo será la situación. En el momento en el que nosotros estábamos encima de ese tema, pues no sé si teníamos que entre másters y grados había más de 600 titulaciones diferentes en España que se llamaban ingeniería de algo, ¿no? mm, Entonces, en ese momento se nos vendió la importancia de hiperespecializarse, de convertirse en un titulado universitario que supiese hacer muy bien una cosa, solo una cosa, pero que no tuviese esa multipotencialidad. Es decir, como si nos vendían que la industria despreciaba a las personas que tuviesen habilidades transversales, ¿no? De hecho, a nosotros, a los ingenieros industriales, los de ciclo largo, estudiamos una carrera súper enciclopedista en su momento, que prácticamente mm, estudiamos todo lo que había. Nos achacaban eso. Decían, no, no, es que en España las carreras superiores son demasiado enciclopedistas, se ven demasiadas generalidades. Eh, ¿Tú qué piensas con respecto a esto? Ya, ahora que ya tienes una trayectoria profesional, ¿crees que es positivo hiperespecializarse, que es necesario? Ahora está muy de moda el hablar de una visión en forma de T, donde tengamos una pata central en la que mm. somos especialistas, pero que tengamos habilidades en otras disciplinas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dirías a una persona joven que es inquieta y que toca en muchos palos? Hombre, pues yo una persona inquieta que toca muchos palos, como por ejemplo una sobrina que tengo, le digo siempre que estudia arquitectura, que, que muchos palos va a tocar Sí. y si alguno, sí, porque, bueno, arquitectura no sé ahora mismo ingeniería industrial cómo va, pero sí que es verdad que hay muchas ingenierías como compartimentadas. Sí. Entonces, claro, al no conocer tanto ese mundo, pues no le puedo recomendar un mundo que no conozco mucho. Ujú, Y sí que nosotros durante la gran lucha que hubo entre las escuelas de arquitectura en la época en la que estuve en delegación de estudiantes era la parte que defendía el arquitecto generalista y la parte que defendía el arquitecto especialista. ujú, Yo, por supuesto, era de la parte generalista, puesto que me defino así, ¿no? Soy ujú. una creativa generalista y creo en el potencial que tienen esas personas que pueden tocar muchos palos, puesto que me imagino que los ingenieros industriales y los arquitectos en nuestro caso somos personas, un poco se nos define como directores de orquesta, ¿no? O el director de una película, el director... creo que esos profesionales generalistas al final van a volver
a ser especialista del generalismo, ¿no? El especialismo al final lo que te puede traer es que durante un tiempo sí, seas muy solicitado, muy demandado, pero en Sí, cuanto esa tecnología cambia o esa especialidad deja de tener entidad o se une con otras, pues tu carrera puede ser sí, 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 obstaculizada, estoy ¿no? completamente de acuerdo. Yo lo que creo en ese sentido es que a lo mejor se puede ser especialista en determinados momentos de tu vida, pero siempre manteniendo una cierta amplitud, no viviendo siempre en ese mismo contexto, ¿no? Correcto. Mm, Y a medida que vas madurando como profesional, ir dando saltos, es decir, ir cambiando de mm. especialidad o ir ampliando tu especialidad o ir llevándolo hacia otro nicho, hacia otro sector. Bien, últimamente estás muy Correcto. activa en Twitch, en esta red social de vídeo que nació un poquito para el gaming, pero que ahora se está abriendo a otras disciplinas. Allí te podemos ver diseñando, hablando sola con el software, que te he estado espiando alguna vez, y compartiendo tus procesos de diseño. ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es la razón? Pues tiene mucho que ver con el tema de la dispersión. Ah, bien, para obligarte a trabajar. Y sí, para obligarme a trabajar y creo que me ha venido, bueno, me ha venido muy bien y me viene muy bien porque, bueno, actualmente estoy viendo tanto el horario, a qué conectarme, cómo conectarme, qué Ujú. hacer, ¿no? O sea, un poco soltándome en la herramienta, Bien. puesto que ya sabéis y conoces que OBS, por ejemplo, es una herramienta inmensa Es, y que es un puede infierno. dar mucho dolor de cabeza. Es un infierno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que la lectura que saco de esta semana, creo que llevo como 9 programillas, una cosa Ujú. así, tonteando con el directo, es que hablar mientras estás creando, ¿no? Hace que te enfoques mucho más y puede ayudarte a la hora tanto didácticamente explicar tus ideas a los demás y hacia ti mismo para poder seguir adelante en lo que estás haciendo, ¿no? A mí me ha gustado. La verdad es que en una semana he sacado bastante trabajo adelante que Ujú. si no hubiera hecho lo mismo no lo hubiera sacado. Bien. Y la verdad es que he salido contenta de ello. Es decir, que Mm, el tener ese accountability partner, ese ojo que te está mirando desde internet, te ayuda a ti a mantener el foco y además el sí, hablar, el ir compartiendo lo que haces, te ayuda a interiorizarlo mejor, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Valoras esta iniciativa dentro de tu estrategia de marca personal? ¿Tienes una estrategia de marca personal? ¿Crees que es importante la marca personal? Creo que es importante la marca personal, pero mientras que sea identitaria de lo que tú eres como persona de verdad. Es Ajá, decir, ahora mismo también sigo buscando mi tono. Es decir, bien, es muy complicado encontrar un tono con el que te sientas a gusto siendo tu nombre en sí. sí. Porque, no sé, es que yo no le quiero vender la moto a nadie, por No, ejemplo, ¿no? no, no, no. Es algo que va con mi personalidad. A mí me gusta mucho más ir detrás de una marca un poco, no transparente, bueno, sea transparente, pero que sea una marca que implique muchas más cosas, no solamente a mí como persona. ¿Te refieres que No, no te gusta exponerte o que no te gusta que la gente relacione el servicio con tu nombre? A qué te refieres? Es que es complicado. Sí. O sea, yo por ejemplo, durante un tiempo tuve una marca personal que era, bueno, una marca personal de estudio que era Ujú. Fiu Studio, ¿no? Por Sí. ejemplo, entonces me interesa más cuando vendes una marca como proceso creativo de vender una marca con unos ideales, etcétera, Ujú. y donde puede verse más gente implicada, que el tema de la marca personal a la hora de vender hacia más gente, de te puedo ayudar, no sé qué, a Sí. conseguir esto, lo otro, El que puedan asociarte eh, con la tendencia del de... vendehumismo y Sí, toda esta sí, sí. cosa, pero sobre todo porque creo que hay como demasiado obligaciones impostadas a la hora de hacer marca personal y no estoy a gusto con ello. Entonces, Sí. claro, Bueno, yo estoy de es acuerdo en que hay algo que estar a complicado. gusto. De hecho, a mí personalmente me cuesta bastante exponerme. Correcto. Esta semana, sin ir más lejos, me han dicho que tengo muchas ojeras y que tengo que hacer algo con eso. Entonces, bueno, Un anillo de luz. tengo aquí una luz, pero se ve que tengo la temperatura de color de la cámara mal configurada o algo. Pero bueno, lo estamos intentando.
Con respecto a este tema de la marca personal y tal, leí esta semana, no sé dónde, creo que en Twitter o algo así, un meme que me hizo mucha gracia con respecto a esto, que es que decía que en breve se estima que habrá más expertos en marca personal que personas. Entonces es un poco eso, ¿no? Que ocurre que yo estoy defendiendo con todos los compañeros y compañeras que están en la comunidad la necesidad de vender. O sea, Ujú, nosotros como técnicos vivimos un poquito enrocados en el proyecto y muchos de nosotros, yo mismo hasta hace muy poco, nos acostumbramos a que el trabajo vaya llegando sin hacer ningún tipo de trabajo comercial y eso no nos da opciones a escoger. Eso nos obliga a mm, coger lo que, muchas es verdad. veces a coger lo que venga. Entonces, Mm, si nosotros dedicamos una parte de nuestro tiempo a seleccionar mejores clientes, a preparar estrategias comerciales y a pues hacer embudos, no de vendehumismo, sino con seriedad, que puedan alimentar nuestro proceso comercial, eso nos va a ayudar a, llegado el momento, ese cliente tóxico, ese trabajo que no nos apetece hacer, eso que no nos llena o que no encaja con nuestros valores, pues poder rechazarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, empatizo totalmente con lo que dices del exponerse y de parecer que es la marca es más importante que la persona, pero también veo la necesidad de tener una estrategia comercial. mm. Sí, Bueno, sí, y la estrategia comercial, por eso te digo que a mí me interesa mucho más el producto que la persona. Es sí, decir, lo que vendes que tú como, es, como producto en sí, es fundamental, ¿sabes? un trabajo bien hecho. Tiene que haber Mm, detrás de una persona, exacto. detrás de una marca, detrás de que identifiquen a la persona que lo hace, tiene que haber, pues eso, un trabajo bien hecho, un servicio bien Mm, prestado. Bien, acabas de lanzar hace nada un podcast con Paloma Esquitino y Paloma Ibarra llamado La mala influencia, que trata sobre diseño y arquitectura. Tenemos disponible ya el primer episodio que habla de la experiencia colectiva. Yo solo puedo recomendar el podcast. La verdad que lo descubrí a raíz de preparar la entrevista contigo, preparar la conversación que estamos teniendo. Eh, y me parece verdaderamente muy interesante. Está muy bien producido, se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama La mala influencia, corrígeme si me equivoco. Vale. no, está estupendo. Y es, bueno, el primer programa, eso habla de la experiencia colectiva. Es muy dinámico, muy divertido, muy entretenido, hecho por tres mujeres profesionales. Y pues eso, ¿por qué este podcast? ¿De dónde nace? ¿A qué viene? ¿Qué viene a Pues llenar? ¿Qué yo hueco viene creo, a llenar? yo creo que este podcast es que nace con la necesidad de volver a hablar de creatividad, de arquitectura, de diseño gráfico, desarrollo web, de todo lo que normalmente no hablo con la gente. Ujú, ¿Vale? Entonces, en determinado momento, en el año pasado, justo antes de la pandemia, en Alicante hubo una escuela de talento femenino al que me apunté y me llamaron y entré y conocí a las palomas, ujú. a Paloma Ibarra, que es arquitecta, tiene un estudio, el estudio Mocavi de Alicante, y a Paloma Esquitino, que es, bueno, hasta hace poco fue diseñadora de productos en Famosa y ahora empieza otra carrera profesional, bueno, de diseñadora de producto digital, pero en una empresa que ahora mismo no me acuerdo. Bien. Y, y en determinado momento, bueno, nosotras las tres nos caímos súper bien, Ujú, conectamos mucho y cuando empezó la pandemia y durante la pandemia, tanto Paloma Esquitino como yo empezamos a formarnos mucho en todo esto de investigación de usuarios, design thinking, service design, todo este tema para mí un poquito más nuevo que estaba como lejano a mí, lo veía enfocado lejanamente y me empezó a interesar, ¿no? Entonces ya ahí establecimos otra relación y hablamos con Paloma Ibarra, que es arquitecta, y dijimos, oye, pues ¿por qué no montamos un podcast y hablamos de estas cosas que nos inquieta tanto y lo hacemos un poquito público? Porque teníamos conversaciones por Skype, cafés, etcétera, y vimos que podía ser interesante que esas conversaciones hacerlas públicas, ¿no? ujú, Y bueno, el primer episodio es un resultado de ir buscando qué tema hablar el primer episodio, porque estas dos chicas son bastante analíticas, no como yo, que soy un poquito más cabeza loca. Y también me viene muy bien porque ellas me ponen los pies en el suelo y ujú. bueno, nos complementamos bastante bien. Estamos viendo un poco también
qué formato darle al podcast, lo mismo, porque este primer episodio, aunque estamos contentas con él, queremos darle que sea, pues eso, lo mismo que estábamos hablando antes, buscar nuestro tono, buscar cómo nos Bien. podemos sentir las tres cómodas, etcétera. Y estamos intentando también adentrarnos a intentar que que gente que nos haya escuchado y la propia, bueno, la gente que pueda escuchar el podcast participe también de él una vez se haya emitido el episodio. Entonces estamos ahí viendo a ver si en Clubhouse puede ser nuestro Bueno, sitio para luego hablar un poquito del tema en sí. El siguiente episodio va a ser sobre el espacio de la casa, en qué momento enfocamos la atención hacia un elemento tan, puede ser banal como puede ser la televisión. ajá. Vamos a hablar de ese, ¿no? Del diseño de la casa en torno a la televisión y cómo eso nunca no siempre ha sido así. Y bueno, Ajá. seguro que va a ser un tema muy interesante que mucha gente querrá aportar sus ideas. En el tema en el primer episodio habláis sobre la experiencia colectiva, en el sentido de que colectivos de personas, de artistas, de intelectuales, de científicos, que en determinados momentos han compartido espacios creativos o espacios, o han convivido, o han mantenido reuniones periódicas, y cómo eso ha reforzado la capacidad de trabajo en equipo, pero no solo eso, sino la capacidad de trabajo individual. Quizás a lo mejor es un poco el reflejo de lo que queréis hacer con vuestras conversaciones, con vuestro podcast, perdón, mantener una experiencia colectiva. Correcto, es que de hecho el primer podcast no fue casual, o sea, el primer episodio, el Ujú. tema del primer episodio no fue casualidad, vamos, todo viene de ahí. Nosotras nos conocimos en una especie de cenio, ¿no? Nos conocimos Escenio, así, esa es la palabra, ¿no? sí, Que de Brian Eno, ¿no? Sí. sí, de hecho lo aprendimos a partir de preparar el podcast, que eso tenía un nombre. Ujú. Y bueno, llevar más allá del primer episodio de explicar qué era ese concepto, pues también quisiéramos que el propio escenio se fuera el podcast un poco el propio escenio, pero bueno, es algo demasiado, puede ser demasiado ambicioso, ¿no? Pero, Bien. pero bueno, es Pre- lo que intentamos buscar, ¿no? Aunque seamos poquita gente los que podamos compartir ideas, etcétera, pero queremos una conversación, porque lo que nos mola a nosotras es que no conversar y tener nuevas ideas, ¿no? Para Pues, hacer pues, proyectos mejores. pues adelante. Y aquí tenéis, mi casa está abierta para cuando queráis venir a presentar algo, pues ya sabéis. Perfecto. Mira, he leído también en tus redes sociales que usas Design Thinking, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta disciplina o esta técnica o esta manera de trabajar? No sé cómo llamarla. Sí, bueno, es una metodología. No es que realmente lo use, sino que hay varias metodologías interesantes de diseño, de temas de Ujú, innovación, etcétera, que un poco varias herramientas pues las vas metiendo en tu día a día si ujú. cuando tienes que enfrentarte con un nuevo proyecto, ¿no? El design thinking, lo interesante que tiene es que es una metodología basada en las personas, es decir, tú vas a preguntarle a la persona qué necesita más que ponerte tú a crear la idea desde cero con el papel en blanco y tal. Y lo que intenta también es fomentar la creatividad, es decir, que entre las personas que se reúnan a hacer una sesión de co-creación, pues a partir de las ideas de varias personas en torno a la necesidad que hay que cubrir a estas personas investigadas, a partir de una hipótesis de diseño, etcétera, pues exista como un proceso democrático de elección de cuál es la mejor solución a diseñar. Vale. Y a partir de ahí ya se diseña. Normalmente tendemos a asociar, o por lo menos a lo mejor es una imagen popular o que tenemos, que la creatividad, que es un ejercicio de inspiración, que está relacionado con el caos, con la anarquía y que no conoce de métodos, ¿no? Sin embargo, últimamente parece que hay varios autores que defienden que es necesario marcar restricciones, que es necesario crear en entornos controlados, porque eso de hecho fomenta más la creatividad, ¿no? El hecho de que tengamos que superar una serie de barreras, una serie de restricciones que lo fomenta. Por ejemplo, creando listas, haciendo listas diarias, escribiendo diarios, manteniendo una relación nosotros pues, con una determinada libreta. ¿Tú utilizas técnicas creativas de este tipo? ¿Haces listas diarias? ¿Qué técnicas utilizas? Mm.
Pues lo que estoy intentando ser más o menos productiva en ese sentido de, ahora le dicen centro de recursos, ¿no? Centro de Es recursos. creando mi centro de recursos, Ujú. eso, de almacenaje, ¿no? Sí. Del conocimiento. Centro de recursos de conocimiento, algo así se llama, no me Ujú. acuerdo ahora cómo se llama. Y entonces lo que hago es que me crea como una especie de base de datos donde voy guardando todas las cosas interesantes que veo por ahí, que me pueden producir o puedo usar en un futuro, o por lo menos si las voy a buscar en un futuro, pues poder encontrarlas, que ese para mí es como el mayor problema que tiene cuando intenta luego buscar cosas, ¿no? Entonces, bueno, no es que me fomente la creatividad, pero sí que fomenta tener una base de datos a la Ujú. que recurrir cuando estoy haciendo un proyecto determinado, ¿no? Ajá. Tengo bases de datos tanto de links, productos, páginas web interesantes que me interesan o que son bonitas, como una almacenaje de imágenes, PDF, libros, etcétera, que también lo guardo de otra forma. Y así, eso es la parte de lo que voy guardando de referencia, porque para mí las referencias lo son todo. Sí, indiscutiblemente, No, sí, sí, muy importante. y por otro lado, cuando sí que tengo ideas, etcétera, uso Trello para ir apuntándome pues, siempre por tiempo, ¿no? Pues esta semana tengo que hacer esto, bueno, tengo que, espero que, Vale, etcétera. y lo cumples, porque a mí una cosa que me ocurre con Trello y con este tipo de herramientas es que como me embelesa la herramienta, me quedo prendado y digo, yo tengo que empezar a trabajar con este sistema que es muy bonito y tal, y después le pierdo un Mm, poco la energía, ¿no? Me ha pasado con Trello, mm, me ha pasado con Asana, no mm, consigo yo con Todoist, que lo estoy volviendo a intentar utilizar, pero no acabo de mm. encontrar una herramienta informática sobre la que apoyarme. Tú, para la organización de esta documentación que guardas, de estas inspiraciones, ¿qué, utilizas Mm. algún tipo de software? ¿Lo haces en carpetas? ¿Cómo te organizas en ese sentido? Pues mira, he usado de todo, pero lo que me Sí. está sirviendo últimamente es, bueno, yo usaba hasta Pinterest, vamos, o sea Ajá. que, y bueno, una barbaridad. Pero lo que me está sirviendo últimamente es Notion, Ajá. que he creado, creo que son 3 bases de datos, es una de herramientas, de hecho están en mi página web, vamos, eso se Ujú. pueden acceder. Una de herramientas, otra de artículos, otra de directorios y otra de páginas bonitas, de páginas web interesantes, Ajá. bonitas, productos interesantes, etcétera. Eso los links y en la parte de imágenes uso una que se llama Eagle, Ajá. que es una aplicación. Es la única que he encontrado así que no está en la nube tampoco y tal. No sé por qué no está en la nube, pero bueno, La esa tienes no tú en está. local, en tu Y ordenador. sí, está local. Y lo Vale. que me ofrecía que por la que opté por ella era el tema tanto de las etiquetas como la categorización por colores de la imagen. Te mapea las imágenes por color y te la clasifica. Y me pareció interesante. También te guarda el enlace, tiene metadatos para los enlaces y te lo Ujú. guarda directamente, no tienes tú que teclearlo. Entonces como que era muy práctica. Vale. Y por otro lado, lo de Trello, yo lo que al final me ha servido después de, bueno, lo mismo cambio en el futuro, pero que lo que me está sirviendo ahora, después de probar de todo también, es no ser tan exigente conmigo misma. Es Muy, decir, muy importante. la semana, pues en la semana mejor hay 2 cosas. Y si esa semana no lo cumplo, pues la siguiente semana estará. Es como semana, mes, año, futuro. Es como tener esa estructura bueno, está ahí y sé que estas cosas quiero ir haciéndolas en ese periodo de tiempo. Si se Ujú. van más allá o en ese periodo de tiempo no lo hago, es que a lo mejor no está importante. Pues Claro. directamente lo quito. Claro, yo en ese sentido estoy dejando de planificar completamente y lo que estoy haciendo es trabajar sistemas, es decir, sistematizar, Mm, que es, sistematizar, sí, que sí. es diferente, ¿no? Pues por la mañana hago esto, por la tarde hago esto, porque al final los plazos es muy difícil cumplirlos o no se cumplen nunca y eso te genera pues sentimientos negativos y tal. Entonces yo pues digo, pues mira, trato de sistematizar las cosas lo mejor que puedo, le dedico el tiempo que puedo la verdad que llevo así unos meses y me está funcionando bien.
Bueno, mira, cambiamos un poquito de tema. Eres muy activa en la comunidad WordPress. De hecho, bueno, yo te conocí porque atendías tickets de soporte a través de boluda.com en una época, Mm, en una etapa profesional anterior. Em, gestionas algunas meetups, la de Alicante, si no me equivoco. sí, Y además, bueno, trabajas dando soporte de dos plugins bastante potentes. Uno para automatizar tareas en WordPress y otro para gamificar, que ese mm, seguramente tenga yo que instalarlo en ingeniosindustrias.com para hacer sí. un onboarding dentro de poco, ¿no? Automator lo tengo instalado ya, tengo licencia de algunos de los Vale. módulos. Eh, Cuéntanos un poco, ¿qué es WordPress? Así, tres palabras. ¿Cómo llega tu interés por WordPress y un poco a qué te dedicas ahora en relación con esto? Pues nada, WordPress para mí es la herramienta para crear páginas web complejas, eso sí. Compleja. Ahora mismo hay muchísimas herramientas muy interesantes, muy potentes, que son seguramente mucho más fáciles de utilizar y mucho más U- u- accesibles Wix, a... Wix no, ¿verdad? No, no tengo ni idea, es que no tengo ni idea cómo va Wix, la verdad, no sé. Pero, Yo- por ejemplo, hay otras herramientas, Webflow, Card, Squarespace, me parece que también. No sé, hay ahora un mundo a la hora de crear una página web que me parece una pasada. Es decir, Ujú. yo nunca he sido una talibana de esto, no, esto sí, esto Bien. eh, porque es que no, es que hay mercado para, primero hay mercado para todos, o sea, Ujú. profesionales, no preocuparse, hay mercados. Y lo siguiente es que cualquier cosa es buena para intentar mejorar tu presencia en Internet. Y si se llama Wix, se llama WordPress, se llame lo que se llame, pues bueno es, ¿no? Y WordPress apareció en mí pues precisamente porque yo buscaba hacerme mi blog. De hecho, mis primeros blogs fue Blogger, por ahí está todavía alguno de la herramienta Blogger. Luego tuve también uno en wordpress.com, etcétera, y ya en determinado momento sentía la necesidad de tener mi blog personalizado, ¿no? Hacerlo por mi cuenta, la plantilla. Y vi que a partir de un HTML y unas cuantas etiquetas de PHP se podía hacer una plantilla de WordPress perfectamente desde cero y sin aprender nada de programación. Y así que por eso me metí en WordPress. Yo siempre fui muy Juan Palome, yo me lo guiso, yo me lo como. HTML sabía desde épocas del Dreamweaver y del front page en los 90. Bueno, tú ya no eres tan joven, ¿eh? Como nos hiciste creer al principio. ¿Eh? Es Ya que, si bueno, no hablamos de sé, Dreamweaver, ya... jovencita soy. Lo que pasa es que yo mi primera página web la hice con 12 años, Bueno, entonces bueno, es lo que pasa. entonces aceptamos pulpo como animal de compañía. Vale. Sí, y claro, cuando ya me vi con la tesitura de hacer también páginas web para otras personas y tal, vi que WordPress era una plataforma muy interesante y que tenía una comunidad que era una pasada, vamos. O sea, que Correcto. cualquier cosa podías preguntar por ahí y que te lo resolvían. Bueno, Mm. a los que nos estén viendo le diremos que ingeniosindustriales.com está montada en WordPress también. ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo con la gente de Gamipress y Automator? Pues ¿Qué es ahora esto? mismo, ¿Qué es esto de un plugin y para qué sirve? Así, bueno, pues a grosso modo. Pues nada, los plugins simplemente son los complementos que puedes meterle a WordPress para darle más funcionalidades. WordPress en sí lo que tiene es una herramienta de publicación, de estructura de datos, básicamente una forma de organizar contenido en Internet. Ujú, Y Gamipress, por ejemplo, lo que te añade es la capacidad de gamificar tu WordPress, es decir, crea unos custom post type determinados que son en ese sentido elementos de gamificación, ujú. puntos, logros, rankings, etcétera. Es decir, yo Bueno, podría, por rankings no, ejemplo, a un dime. suscriptor que él vea un curso o que complete un vídeo, podría ponerle una medalla o darle unos puntos, Correcto. unas Mm. insignias o lo que sea, ¿no? Vale, muy bien. Correcto. Y es muy interesante porque lo que ocurre es que aumenta el engagement de tus Sí, sí, sí. usuarios en Bien, tu, en bien, tu sitio, ¿no? bien, bien. Mm. Muy bien. Bueno, cualquiera que vea un poquito tus perfiles en internet ve que eres muy aficionada al cine. De hecho, también tienes actividades o proyectos en esta faceta, ¿no? Eh, Mm.
te voy a pedir que te mojes y que nos recomiendes una peli. Así Uy, para, qué para... complicado. Qué complicado, ¿eh? Por eso hay que mojarse. ¿Una nada más? Una, dos, tres. Dos, tres, ¿sabes sobre qué temática? Es que, claro, es que yo si no me tiro por los 70, ¿eh? Y te Bueno, pues empiezo tírate aquí a tú por meter... donde quieras. Pues mira, hace bastante tiempo vi una película que habla de cuando alguien vuelve a casa después de tanto tiempo fuera, ¿no? En este caso la guerra de Vietnam. Ujú. Y no sé si es muy conocida aquí en España, pero se llama Homecoming o algo así. Regreso... Ay, pues ahora no me acuerdo en español cómo es. Homecoming. Bueno, Sí, es es igual. una película es una película que tiene una maravillosa banda sonora y que sale Ujú. mi queridísima Jane Fonda haciendo de mujer de un militar que vuelve de Vietnam. Y muy interesante porque, no sé, a mí es que ese cine de los 70 me parece una Coming pasada. home de... Coming Home, Sí, exacto, ese. vale, estaba aquí Es que yo buscando. estaba... Homecoming, que es el podcast, ¿vale? Vale. Y bueno, otra más reciente sí que recomiendo una, o sea, a ver, arquitectónicamente es una pasada Ujú. y es que a mí me flipó mucho. El tema es bastante duro, también os lo digo, es esta de Sim Baker de Florida Project, que tiene una forma de rodar los paisajes, no lugares de los alrededores de los parques de atracciones de Florida y de la miseria que hay alrededor, ¿no? Ujú. No es que sea el cine que más me gusta a mí, porque ya te digo, a mí el cine que más me gusta es el de los 70 Ujú. y estos cines un poco más intimistas y cámara en mano, espacios abiertos, etcétera. Pero de los directores jóvenes es de los que más me apasionan. Vale. Este y el director de Euforia, de la serie de HBO, Ajá, también me interesa mucho. bastante cruda, ¿no? Bastante cruda. Sí, muy cruda, pero es que visualmente, o sea, yo no solamente busco que el tema me interese, por supuesto que sí, además los directores que se están intentando abrir camino por los temas de la juventud, que le inquieta ahora a la juventud, que a mí Ujú. me crea una curiosidad infinita de ver qué ocurre ahí, Sí, pues me interesan mucho. Y por ejemplo, este director, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, sí, Sam Levinson, me parece muy interesante lo que está haciendo. claro. Es una serie que, bueno, yo que soy padre de dos niñas, pues te remueve bastante. Hombre, Bastante, por supuesto, o sea, bastante, una serie. bastante, Yo como no soy madre todavía, ni bastante. tal, pienso en mis sobrinas y digo, todavía no. Todavía no. Un poquito más adelante. Más adelante, sí. Un libro. Un libro, pues ahora mismo, mira, el libro que estoy recomendando a todo el mundo y es de productividad y todas esas cosas, Ujú. es el de propuesta de valor, ¿no? Diseñando la propuesta de valor, Ah, de uno, Strategizer. uno que es en proporción horizontal, así que es como la continuidad del de Osterwalder del Del Business Canvas. Model Vale, correcto. vale, vale, Para vale. mí mejor que el de Business Sí, Model Canvas. sí, para mí también. Más directo. Además, el de Mm, Business Model es un poco... en determinados momentos abstracto. parece que están alargando un poco el chicle, ¿no? Sí. Sí, Vale, diseña tu propuesta de valor, me parece recordar que es, ¿no? Diseña, yo creo que lo tengo por ahí. sí, o diseñando tu O propuesta de diseñando, sí, puede valor. ser. Después lo busco y lo dejo anotado Sí. en diseñando tu propuesta de valor, sí. Vale. Nos has contado una película, un libro, una aplicación indispensable que utilices a diario. Entiendo que Pues yo trabajas, Figma. perdón, Figma. Figma que es Figma. para crear interface gráficas, ¿no? Es así, para diseñar. Es para crear interfaz gráfica lo que te dé la gana. O sea, Vale. es una pasada. Además es que está muy bien integrada con un montón de herramientas, tiene Ajá. plugin para todo. Hay una comunidad de programadores que están creando soluciones de todo tipo para esa aplicación y es gratuita encima. O sea, es Es que gratuita. lo tiene todo. O sea, Sí, tiene un plan gratuito ajá. que te vale prácticamente, si eres un diseñador solitario o tienes a una persona en cada proyecto, Ujú. lo puedes usar sin problema, puedes compartir los proyectos como quieras a tus clientes sin necesidad de que se den alta, me parece, o sea, y hacer comentarios y tal. Y es que puedes
puedes hasta automatizar diseños, que es Ajá. mi nuevo campo que estoy flipando muchísimo. Me gusta a mí mucho también el tema de la automatización, me parece muy, muy llamativo, ¿no? Creo que también Sí. un poco Mm, la tendencia futura de la ingeniería y la arquitectura es que muchas partes de los proyectos deban ser generadas automáticamente. Por lo menos la estructura del proyecto y mm, aquellas partes comunes mm. más frecuentes. Trabajas en entorno Mac, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, pero bueno, indistintamente también de vez en cuando entro en Windows, o sea, tengo un equipo también Windows, o sea, que no es una cosa que diga, soy maquera, soy Windowsera, vamos, Vale, cuando necesito Windows me meto en Windows. De vale. hecho, vamos, soy arquitecta, o sea Sí, que sí, no, he es que tenido que depender de Windows todo el tiempo. eso, de hecho, yo tengo una entrada en el blog que todavía tal, si es posible trabajar con un ordenador Mac. Yo estuve intentándolo, de hecho, bueno, con aceptables resultados durante mucho tiempo, pero ahora con esto del BIM y del diseño 3D y tal, he tenido que comprar un equipo de sobremesa potente. Sigo Mm, utilizando el Mac, de hecho lo tengo abierto aquí a mi lado, mm. pero no. Bueno, cuéntanos dónde puede encontrarte la gente, dónde puede investigar un poquito más, dónde puede encontrar ese fantástico podcast que acabas de lanzar con las palomas. A ver, danos tus Pues el coordenadas. podcast, mira, el podcast lo puedes encontrar en lamalainfluencia.com, Ujú, tal cual, muy y bien. está en Spotify, está en Evox, está, bueno, en iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, está en todos lados. Vamos. Luego mi web, flavernardez.com. Ahí sí que enlazo a todas las redes sociales, Twitter, que es donde más activa estoy, Twitch, YouTube no estoy tan activa, pero espero que en algún momento poder un poquito que haya una especie de relación. Si hago vídeo, pues también en YouTube Ujú, algo tendrá que haber. Y bueno, la comunidad de WordPress, WordPress Alicante, si os metéis por Meetup. Y la nueva comunidad de Figma Alicante, que también está por ah, ahí, de también. Friends Figma Alicante, que empezamos el viernes que viene, la primera charla, que hablaré de marketing, diseño del marketing y intentar automatizar diseño del marketing. Bueno, Un poco. pues muy bien, muchas gracias. Ahora, eso de la comunidad Figma me ha llamado la atención. ¿Y cómo se funda una comunidad de esas? A ver, eso que os Pues juntáis mira, muy tres interesante, personas y decidimos hacer una no, es muy comunidad. interesante cómo lo han hecho en Figma porque lo Ujú. han dirigido todo desde la empresa. No es como la de Ah, WordPress, que WordPress es mucho más transversal en el sentido de que como es software libre, pues Figma no es software libre. Entonces, el WordPress sí, se juntan dos o tres, hablas un poco con la gente de la comunidad WordPress de España, etcétera, ujú. y ya más o menos montas el grupo. Pero Figma, tú tienes que aplicar para ser Ah, de la comunidad. Decirle, pues mira, en mi ciudad ahora mismo no hay comunidad de Figma, entonces pues tienes que hacer como una especie de vídeo presentándote y qué puedes hacer para esa comunidad crezca y todo ajá. esto. Y luego te hace un onboarding, te dice Ah. las metodologías, las guías de diseño. Bueno, lo tienen montado impresionante. Así que muy contenta y con muchas ganas de empezar ese entorno. Por Ujú. ahora va a ser todo online hasta que pueda Y volver a... sin embargo, a lo mejor no va a tu público objetivo, ¿no? Porque si tú dedicas a... Vamos a... Me llama la atención. Porque tú estás haciendo una comunidad con otros compañeros, ¿no? Es decir, con lo que teóricamente son otros diseñadores que utilizan Figma, ¿no? Eh, estás dirigiéndote a tu competencia, ese contenido que vais a crear, pero quizás que hay que destacar un poco esa colaboración que haces con lo que teóricamente es tu competencia, eh, que puede ser constructiva para todos porque se aprende, porque se colabora, porque se hace networking de gente que en un momento dado puede necesitar apoyo, ¿no? En ese sentido, esas comunidades, yo lo digo porque nosotros históricamente hemos sido un sector muy cerrado, ¿no? Sobre todo los más veteranos, pues no han ayudado a los jóvenes para nada, siempre han puesto palos en las ruedas, muchos de ellos de una manera descarada, ¿no? En ese sentido, esas comunidades de profesionales en realidad no se están dirigiendo a su propio público, ¿no? Sino que se están compenetrando con su competencia. ¿No, no es así? ¿Tengo yo la percepción Sí, equivocada? sí, sí, pero como en los mundos actuales ya nos ha demostrado que una de las comunidades más abiertas y que más comparten la informática, Ujú. y vemos que precisamente es la comunidad que más trabajo y más dinero están recaudando en Sí, todos lados, ¿no? pues mira, O sea que eso...
que Un suele ejemplo fabuloso. Un ejemplo fabuloso. Sí, es que al final lo que importa es crear productos interesantes, crear productos y proyectos que la gente pueda usar. Ujú. Entonces, si lo haces cerrado, o sea, es que aunque lo hagas cerrado o lo hagas abierto, al final lo tienes que hacer. Da igual que lo enseñes, lo tienes que hacer, tienes que Sí, tener tiempo para hacerlo. sí, sí. Lo que me pasa a mí con eso es que ahora mismo yo sé hacer muchas cosas y me gusta ver a la gente hacer cosas y tal, pero no tengo el tiempo para ponerme a hacerlo. Entonces, por ese principio me da igual enseñar lo que yo sé hacer, Bien, bueno, pues es porque me que da igual que me copien. vale, sí, pues yo, no, es que estoy muy alineado con lo que dices, ¿eh? O sea, si al final, Mm, si tú a un señor le pones un impedimento para aprender algo que tú sabes hacer y él necesita hacer, si tú no se lo enseñas, él va a ir a aprenderlo a otro sitio y va a tardar mm, 3 meses, va a tardar 2 semanas, pero al final lo va a sacar. Entonces, en realidad tú lo que estás haciendo es generar una enemistad con una persona o distanciarte de alguien que el día de mañana mm, podría traerte un trabajo, mm, ¿no? Entonces, en ese mm. sentido, yo Y, y creo, si, sí, y si quieres que sacar provecho de que esa persona aprenda algo que tú nada más que sabes tú, pues crea un curso claro, también y es le una opción. sacas la pasta por lo menos, ¿no? También estoy enseñándole a mis compañeros, estoy insistiéndole en que creen cursos, pero parece que no me toman la iniciativa. A ver, mira, tenemos una Mm. pregunta. Ah, Bueno, genial. tú podrás dar tu respuesta, pero claro, la persona, solucionarle su problema no vamos a poder, pero sí que tenemos una pregunta y a lo mejor reflexionar un poco sobre cómo lo hacemos. Hola, tengo que estudiar y por lo general soy mucho de libros, pero me toca estudiar en el ordenador y me cuesta muchísimo. ¿Algún consejo? Eh, Tú entiendo que te formas mucho a través del ordenador, ¿no? Yo también. Y la- sí. Entonces, pero estudiar, ¿cómo que estudiar en el ordenador? sí, supongo que tendrá algún tipo de curso online. ¿Puedes aclararlo un poco, Chelo? Eso. A ver si, si leemos la aclaración. Yo la verdad que hay determinadas disciplinas que estudiarlas, pues por ejemplo, cuando es un PDF o algo, muchas veces me imprimo Uf, trozos, ¿eh? sí, Porque leer sí, sí. PDFs se me hace, o tengo que ir señalándolos y después Mm, evocando, reescribiendo yo, según tapándole y tal, porque si no me cuesta. Si son vídeos, no. Consumir contenido en vídeo, ahora ya me he acostumbrado. mm, ¿Tú cómo te formas? mm. A qué membresías perteneces? Cuéntanos un poco ahí. ¿A cuáles no pertenezco? ¿A cuáles No. no perteneces? ¿Te dejas una pasta mensual en membresías? Uy, pues demasiado, ¿eh? En verdad, demasiado. Yo, No, hombre, ahora mismo lo que estoy, con el que estoy ahora ujú, es con el de Design Plus Code, ujú. se llama, me parece. Es un chico canadiense que se dedica a hacer un montón de cosas de nuevas tecnologías, etcétera. Design, Lo estoy design.com, buscando. ¿vale? Design plus Sí. code. Design plus code, learn to design and code React and Swift. ¿Puede ser? Es ese creo que es ese, sí. Es Y designcode.io. Es. exacto, Vale, ese es. ese es. Oh, Mm. la web es chulísima, ¿eh? Es una chulada, Es sí. que es chulísima y Sí, además la han sí. rediseñado hace poco Una y pasada, él ¿eh? explica cómo es todo el proceso de diseño que ha tenido. Tiene un canal en YouTube que él hace streaming en directo y lo hace tal cual de cómo va diseñando las cosas. O sea, es una pasada de Ujú. hombre. Se explica muy bien, es súper divulgativo. Entonces, no estoy haciendo casi ninguno de los cursos que tiene, pero es que ya por lo cómo lo comparte y tal, Joder, es que la web es una estoy bestialidad, dale ¿eh? alta. Sí, Es sí. muy similar a la de Stripe o al diseño anterior de la de Stripe, pero Es que él te explica por qué ha elegido ese diseño, es una porque no chulada, ¿eh? tenía muchos recursos para hacer lo que hace Stripe, que es que Stripe tiene por detrás una performance increíble de coger datos y generar imágenes y tal. Entonces él ha solucionado un problema de diseño que quería ser espectacular porque vende diseño, Ujú. pero de una forma mucho más sencilla, pero espectacular. Y te lo Espectacular. explica y lo hace en Figma y bueno, una pasada de hombre. Ese es otro multipotencial del Ya libro veo, ya. porque ¿Y qué más mm, membresías tienes en este momento? pues de vez en cuando sí que me apunto a la de escuela IT, Ujú. escuela.it. Escuela.it. eh, y voy a abrir el Notion porque ahora mismo no me acuerdo Bueno, también dónde estás estoy dado de alta. también estás en sin oficina, ¿no? Sí, bueno, en Sin Oficina estoy desde el principio que me invitó Bosco, porque claro, Bosco también es arquitecto, Sí, sí, sí. entonces nosotros nos identificamos desde lejos Sí. y, y bueno, siempre tenemos buena relación con él y cuando os lanzó Sin Oficina pues del tirón, vamos. Sí, sí.
claro, y además, como siempre trabajan remoto, no trabajo en oficina desde, no sé, desde el 2014, que fue mi primer empleo y único en oficina. Es que Y el trabajo presencial está muy sobrevalorado, ¿eh? Ya te lo digo yo. sí, demasiado Eso, muy sobrevalorado, sí. sobrevalorado. El presencialismo, Y bueno, demasiado. eso. Cuéntame, cuéntame. Y no, ¿y cuál más? Me parece que tengo también por ahí el de Midudev. No sé si conoces a Midudev. No, Es no. un chico que también programa y explica muy bien CSS y tal en YouTube. Ah, pues Miguel Ángel Durán, me parece que se llama, oí el hablar de él apellido hace ese. 2 días o 3. Sí, Midudep, como Pues suena, terminado en V. Sí, sí. No, yo no sí, lo conocía, pero creo que oí hablar de él en un podcast. Ahora no lo localizo. Hace un par de días o 3. No, pero no me pues doy puede cuenta en ser. cuál. Mm. Eh, Él también hace mucho tema de divulgación de código y tal, y me gusta. ujú, Y bueno, de diseño sí que sigo y yo es que estoy enamorada de ella, es Charlie Maggie, que Charlie Mari se llama. ujú. Charlie Charlie, Marie María. en YouTube. Ujú, Que ella sí que, o sea, no tiene membresía, pero cada vez que saca alguna cosa, tiene un Patreon, la puedes apoyar ahí. Ella es creadora de contenido para diseñadores y ujú, trabaja en Creative, en ConvertKit, esta newsletter para creadores. Y bueno, ella divulga muy bien y también la apoyo en lo que cualquier cosilla interesante que haga. Pero membresía tal cual, creo que ya eso, y lo que te he ya eso. contado, Muy bien. Design Plus Code y escuela.it, Muy bien. eventualmente. Mm. Vamos a ver si hay alguna cosita más en el chat. No ha aclarado la pregunta. A ver, aquí. No, no. Bueno, pues lo dejamos ahí. Flavia, ha sido todo un placer. Ha sido, bueno, Igualmente, Bruno. Ha sido nada. una pasada estar aquí hablando un ratito contigo sobre cosas, bueno, pensaba que a lo mejor iba a haber un poco más de arquitectura, pero eso de No, estamos autónomo de trabajo. conociendo gente Ah, genial. interesante, abriendo un poco los horizontes de las personas que están empezando, que vean, sobre todo, que no se tomen la vida tan en serio, ¿vale? Que menos normas y más proyectos interesantes. Y nada, y invitarte, esta es tu casa, cuando quieras venir a presentar algún nuevo proyecto, o si te traes un día a Las Palomas y hacemos una charla 4 sobre, ¿A sobre, poco? Que ya está, seguro que se animan, vamos, sobre, claro. sobre escenios, pues estáis invitadas. Muchas gracias, Perfecto. Flavia. Pues Muchas gracias, Bruno, por invitarme a tu casa. hasta la próxima. Hasta luego.